Hola, ¿qué tal? Amigos, amigas de DocRec, muchas gracias por invitarme a compartir estas experiencias y estas preocupaciones en torno a la salud mental de los médicos. Es un honor para mí estar con ustedes y compartiendo, como les decía, estas inquietudes. Gracias por estar ahí, gracias a DocRec por permitirnos esta comunicación y este intercambio. Yo soy Ariel Alarcón Prada, soy psiquiatra, psicoanalista e instructor de mindfulness. Pues, tengo una práctica privada y tengo una docencia y un equipo de investigación en la Universidad del Rosario en Bogotá, Colombia. Es un gusto para mí estar con ustedes ahora en esta que espero que pueda ser una de muchas reuniones y de muchos intercambios en torno al tema de la salud mental de los médicos. Y el tema sobre el cual quiero que hablemos hoy es un tema complejo, es un tema difícil y les quiero contar especialmente que seguramente muchos de ustedes lo han experimentado, ya han tenido, y más en estas circunstancias actuales en las que estamos viviendo a nivel mundial, pero lo que quiero decirles es que la medicina es una carrera mortal. La medicina, el ejercicio de la medicina nos puede llevar a la muerte. ¿Cómo así? Dirían muchos de ustedes, incluso yo mismo. Si estuviera ya sentado, decía, no, un momento, no. ¿Por qué? Voy a mostrarles más adelante algunas estadísticas que hablan de mm, el nivel de psicopatología que manejamos los médicos y el riesgo de suicidio, que es de lo que principalmente quiero hablar hoy, el riesgo del suicidio al que estamos sometidos nosotros como médicos, como profesionales de la salud. Es un riesgo de suicidio mucho más alto que el riesgo de la población general, lo cual nos ha preocupado a todos los que tenemos que ver con la medicina, con la formación de médicos. Pero antes de continuar, les quiero contar la historia de un colega, de un gran médico que comenzando el año pasado, hace un año más o menos, se suicidó. Es el doctor José Fernando Robledo, por quien confeso sentimientos, y a su familia mayores consideraciones y respeto. El doctor Robledo se suicidó y a partir de ahí, en el 2019 y 2020, por lo menos en Colombia, tuvimos la desgracia de perder a varios valiosos médicos. Toda vida es valiosa, por supuesto, pero a varios valiosos médicos, lo cual nos hizo reflexionar profundamente. Incluso estábamos en todo un proyecto interfacultades, de distintas facultades de medicina y departamentos de psiquiatría, para hacer programas específicos de salud mental en médicos. Incluso estabas comenzando a andar una publicación en ese sentido, cuando comenzó la pandemia. Entonces, bueno, ya nos tocó enfocarnos en otras cosas y tal, pero ahorita podemos volver a reflexionar sobre esta situación. Muchos colegas han perdido la vida y el ejercicio de su profesión tuvo que ver con esa decisión fatal finalmente, en mayor o menor medida. Pero ¿qué puede llevar a una persona como al doctor Robledo, como a tantos otros, a tomar una decisión tan compleja y tan difícil? Hay muchas hipótesis, y lo que yo voy a aventurar con ustedes es algunas hipótesis y alguna evidencia que hay en torno a esta situación. Hay algunos elementos de antecedentes generales como médicos, considerados desde el punto de vista del psicoanálisis. Otros antecedentes, digamos, personales, relacionados con el doctor Robledo, pero que puede estar presente en cualquiera de nosotros.
y otras circunstancias de las que quiero nombrar en este momento. Una persona tan exitosa, un médico, como seguramente todos conocemos a alguno otro que haya tomado esta decisión, completamente respetable por lo demás, que mirándolo desde la superficie uno dice, bueno, un hombre tan exitoso, un hombre tan reconocido, un hombre tan apreciado, ¿cómo puede llegar a tomar una decisión de estas? Y, y en realidad nos lo hemos preguntado mucho y hay varias hipótesis alrededor de esta circunstancia. Una de ellas, pensando en antecedentes, una de ellas se puede estar relacionado con lo que hemos dado en llamar un desequilibrio narcisístico. Un desequilibrio en el narcisismo que tiene que ver, no es exactamente lo mismo que la autoestima, tiene que ver con ella, pero no es exactamente solamente la autoestima, en la valoración que hace el médico de su entorno y de su percepción como persona y como profesional frente a sus pacientes y frente al mundo profesional y a sus familias también. ¿Por qué valgo? ¿Qué da valor a mi vida? Y resulta que parece que muchos de los médicos, y hay bastantes estadísticas que hablan en ese sentido, tenemos desequilibrios narcisísticos. Y yo creo que seguramente varios de ustedes pueden estar pensando en elementos como de los pavos reales que se pavonean por las clínicas, los hospitales y las facultades, haciendo gala de un enorme, supuestamente una enorme autoestima y un enorme orgullo y prestigio, incluso tratos despectivos hacia otros colegas y hacia otros profesionales. Eso hay veces que se cultiva como nuestro modo de funcionar y de proceder. Este desequilibrio narcisístico previo que nos busca a llevar a estudiar medicina, más además de elementos fuertes de empatía, que es la habilidad para tratar de entender a otras personas, nos llevan, con los cuales fuimos criados desde nuestra infancia, seguramente nos llevan a escoger la medicina como profesión. Narcisismo y elementos altos de empatía, debido a interacción con nuestras figuras parentales tempranas. Luego, la facultad nos crea esta ilusión de ser todopoderosos. En mensajes directos, pero mucho más en mensajes latentes, en mensajes que se dan más bien en el día a día, en el pasillo, en el corredor, en la cafetería, en el trato entre nosotros, en el trato con los pacientes. Se nos hace creer que somos dioses, que podemos con todo, que tenemos que poder con todo y que tenemos que tener capacidades incluso sobrehumanas para salvar las vidas de los pacientes. Las vidas de los pacientes en muchos casos están en nuestras manos. Es una cuestión de verdad, pareciera que fuéramos un poco dioses, y hay muchos que se lo creen. Este es un desequilibrio narcisístico que ya venía previamente, como les decía, y que puede llegar a generar complicaciones muy difíciles de manejar posteriormente. En medio de este caldo de cultivo, se puede llegar a presentar otra circunstancia, que es situaciones traumáticas, ¿no? Por ejemplo, el doctor Robledo, para citarlo por última vez, pero es un caso emblemático que nos conmovió, pero esto pasa en todas partes, y en todas las clínicas y en todos los hospitales tenemos ejemplos muy similares a él. Pero él vivió una circunstancia trágica a nivel familiar. Una hija de él falleció en un accidente unos meses antes que él cometiera su suicidio. Sus amigos, los que lo conocimos, no tenemos ninguna duda que él cambió completamente. Él fue otra persona después de este evento traumático. Este es un ejemplo que a él le ocurrió, pero nos puede pasar a cualquiera de otro tipo. Una circunstancia adversa intensa, intensísima, muy difícil de soportar y de elaborar para nuestro psiquismo,
predispone y hace una herida narcisística muy intensa, que hace que podamos llegar a pensar en que no valemos nada. Del mismo modo como que nos hipervaloramos y nos creemos medio dioses, también podemos llegar a pensar en que no valemos nada cuando hemos tenido un revés o cuando la vida nos proporciona un revés. Y no tenemos los suficientes elementos psicológicos para elaborar esta situación. Entonces, ¿qué ocurre allí? Se pueden llegar a desarrollar elementos muy complejos de heridas narcisísticas que pueden ser o agudas a ese nivel, un conflicto intenso, un conflicto, por ejemplo, de pareja, nuestra relación amorosa, un conflicto familiar, un revés profesional, nos puede herir de una manera tan intensa que puede hacernos pensar que nuestra vida no vale, que este narcisismo se ha herido, que ese equilibrio entre el narcisismo de vida y el narcisismo de muerte se rompe y optemos más por el tema de la depresión que puede llegar al suicidio. Hay un elemento previo en esto que juega también en nuestra formación como médicos, que es un elemento que todos debemos considerar muy bien, y es el de la identificación proyectiva. Este elemento desarrollado por Melanie Klein principalmente, esta seguidora de Freud, muy importante, de origen búlgaro, pero que desarrolló todo su trabajo en el exilio en Inglaterra, en Londres, acuñó el término de identificación proyectiva como un mecanismo de defensa y como un mecanismo del desarrollo psicológico de todos los seres humanos y como una estrategia fundamental en la comunicación humana. Resulta que para entender un paciente es un elemento central en la empatía. Para entender un paciente tenemos que identificarnos en mayor o menor medida con él, con su dolor, con su sufrimiento. Tenemos que ponernos en su piel, en sus zapatos y en su mente decir, ¿qué está pasando con esta persona? Y entonces ahí es donde los niveles de empatía, si son demasiado altos, entonces nos identificamos demasiado profundamente con el sufrimiento del paciente. Luego hacemos un mecanismo de elaboración psicológica, de elaboración psíquica muy importante, poniendo lo que es del paciente en él y teniendo nosotros nuestras propias reflexiones en torno a lo que está pasando. Y luego damos una respuesta clínica, hacemos un diagnóstico y damos una respuesta terapéutica o hacemos una pregunta diagnóstica. ¿Qué está pasando? Y nos valemos de mecanismos diagnósticos para corroborar o descartar aquello que estamos pensando. Y entonces debe ocurrir normalmente un momento de desidentificación con el paciente. El mayor elemento de desidentificación con el paciente es escribir en la historia clínica la evolución de lo que acabamos de considerar con el paciente y ya, darle enter, guardar y sale y bueno, de pronto uno se queda pensando un poco en el paciente o comentándolo con algún colega y tal, pero la idea es desidentificarnos rápidamente. Cuando este mecanismo de desidentificación se descuida, cuando no hacemos todos los mecanismos suficientes para soltar el sufrimiento del paciente, para dejárselo y devolvérselo y hacer lo posible por aliviarlo, desde luego, y el paciente se nos queda metidos en nuestra cabeza y en nuestro corazón demasiado tiempo, y luego el siguiente, y luego el siguiente, y luego el siguiente, terminamos de algún modo, entre comillas, intoxicándonos de su sufrimiento, intoxicándonos de su angustia, de su dolor, de su tristeza, incluso de su muerte misma.
Doctor Robledo era un magnífico oncólogo, pero esto no pasa solamente en oncólogos, puede pasarnos a cualquiera. Pero los que trabajamos en cáncer sabemos que muchos de nuestros pacientes pueden llegar a fallecer. Yo hago la hipótesis de que si este hombre pudo haber tenido niveles demasiado altos de identificación con el sufrimiento de sus pacientes, no suficientemente elaborados, lo cual se genera un acumulado en su psiquismo de sufrimiento que tiende a generar depresión, agotamiento profesional y un riesgo alto del suicidio. Voy a hablar un poco más adelante de los elementos que tienen que ver con la psicopatología de los médicos y cómo desidentificarlos justamente con los pacientes. Entonces tenemos, recapitulando un poco lo que teníamos hasta ahora, desequilibrio narcisístico. Ojo con eso. Padecemos de ese desequilibrio por ser médicos. Tenemos un caldo de cultivo. Y ese desequilibrio narcisístico incluso hace que no busquemos ayuda, que queramos ser capaces de solucionar todo por nosotros mismos. No buscamos ayuda y menos ayuda en salud mental. Luego, el acumulado de la identificación proyectiva que puede llegar a producir agotamiento profesional con nuestros pacientes y una situación crítica desencadenante. ¿Cómo es el cuadro clínico general y qué estadísticas podemos llegar a manejar? El cuadro clínico es de estrés alto. Los niveles de estrés en la medicina no tengo que decírselo, ustedes lo conocen mejor que nadie. Los niveles de depresión a los que puede conducir el estrés. Luego el agotamiento profesional y finalmente el desenlace peor de todos es el suicidio. Pero antes de eso hay un sufrimiento emocional muy intenso. La depresión en los médicos es variable, la estadística es muy variable, pero ocurre entre el doble o el cuádruple de la depresión en la población general. Y mucho más cuando consideramos el tema del suicidio, al cual me voy a referir más adelante. Hay este estudio clásico de la doctora Jennifer del 2003, en el cual mide salud mental y también niveles de depresión en distintos profesionales, en profesionales en general, ¿no? Y también en médicos de distintas de distinta antigüedad en su trabajo como médicos. Y se da cuenta, y midió dos variables, depresión y salud mental en general. Se da cuenta que el porcentaje de salud mental en general, de sufrimiento emocional, en muchos casos duplica el de la población general. Y el de la depresión a veces lo duplica, a veces depende del nivel de experticia de los médicos jóvenes y los médicos residentes y los médicos recién egresados son los que tienen niveles más altos de estrés y niveles más altos de depresión. Esos tienden a bajar, pero hay un pico nuevamente cuando estamos acercándonos a la jubilación. Pero son del doble o el 50 o el 40% más que la población general. Tendemos a deprimirnos mucho más y hay muchos estudios que lo corroboran. El acumulado de estrés más identificación proyectiva es lo que conduce, entre otras cosas, al burnout o agotamiento profesional. ¿Qué es esto del burnout? Es una respuesta al estrés crónico que se acompaña de un conglomerado de signos y síntomas, principalmente dados por el agotamiento profesional, alteraciones cognitivas, alteraciones
somáticas, psicosomáticas. Ojo con eso, porque el estrés es una enfermedad inflamatoria, como sabemos, ¿no? El estrés crónico puede llegar a tener reacciones psicosomáticas muy intensas, alteraciones cognitivas severas, dificultades en tomar decisiones, dificultades en procesar información, dificultades en comunicar y alteraciones en la interacción con los demás, principalmente con nuestros pacientes, desde luego, pero también con nuestros colegas y con nuestros familiares. Todo como consecuencia del acumulado en el trabajo laboral. El burnout, a mí me gusta mucho el tema quemadura o fundición. Es burn, me quemo, out, me quemo hasta el final. Quedo completamente fundido, exhausto a causa de mi trabajo. Hay tres elementos, como les decía: el cansancio extremo, estar exhausto; la ineficacia, la sensación de ineficacia o el no sentirnos identificados con nuestros valores como médicos; y un grado mayor o menor de cinismo en el trato con los pacientes y con los colegas. Todo esto conduce, acumulado crónicamente, conduce a la depresión, o una depresión debido a situaciones laborales. No es una depresión mayor, ni es una depresión... Ahí yo he sido perito en muchos casos, incluso he asistido a varios juicios en los cuales me ha tocado defender el carácter laboral que tiene la depresión. Desde luego, la contraparte en los juicios siempre dice no, la depresión, y seguramente muchos de ustedes saben, la depresión es una enfermedad general. La depresión no es una enfermedad profesional. Es cierto, pero cuando la depresión se da en medio de un entorno de burnout, de agotamiento profesional, es una complicación profesional. ¿Bien? Hay muchísimos estudios que hablan de los altísimos niveles de agotamiento profesional que manejamos los médicos, ¿no? Esta revisión de la Universidad de Cambridge es uno de ellos, en los cuales 33 estudios a lo largo de 20 años de observación ven morbilidades psiquiátricas en médicos que van del 17 al 52%. Y los tres elementos del burnout, que es el agotamiento emocional, la despersonalización y la baja realización en el trabajo, tienen porcentajes variables de intensidad, pero están presentes muy altos y, como les digo, les decía, oscilan a lo largo del trabajo profesional. Hay un estudio clásico que se está ya comenzando a replicar en distintas partes, ¿no? Del doctor Tad Schanfeld, quien hizo, mandó por internet un cuestionario acerca de balance vital y agotamiento profesional entre médicos en Estados Unidos. Creo que es el 2007, se está publicando en el Journal of Internal Medicine. Y tuvo un porcentaje de respuesta bastante alto. Y con él, y eso prendió las alarmas en Norteamérica, ¿no? Le contestaron 7,000 médicos, 7,300 médicos. Y ellos dijeron que estaban agotados emocionalmente el 42%. El 50%, la mitad de los médicos en ese momento en Estados Unidos se estaban despersonalizando, habían perdido los valores vitales que los llevaron a estudiar medicina. Y el porcentaje de realización personal en torno a su trabajo alcanzaba solamente el 12%. Niveles escandalosamente altos de desmotivación en los médicos, de sufrimiento emocional y de no disfrute de su profesión. Casi el 40% dijeron estar deprimidos en ese año. La encuesta también tenía una escala de depresión. Y el 6% de ellos, ustedes se ponen a pensar, es un porcentaje altísimo, tenían ideación suicida. Es decir, el agotamiento profesional es una pandemia en la medicina y tenemos que hacer todo lo posible por aliviarlo.
Este agotamiento profesional, más otros elementos psicopatológicos a los que me refería antes, pueden conducir al suicidio. Y hay varios estudios que demuestran que la tasa de suicidio en los médicos también es mucho más alto que en la población general y que en otras profesiones. Hay un estudio reciente del 2018, publicado en WebMed y en otras partes, que habla de una tendencia hacia el suicidio, el riesgo de suicidio, en médicos varones del doble que en la población general. Y en médicas mujeres, como suele ocurrir con los trastornos afectivos en general, es del cuádruple. Sobre eso podemos hacer muchas reflexiones, pero, querida colega, cuidado. Tienes 4 veces más riesgo de tener ideas de suicidio y de cometer un suicidio que cualquier mujer de cualquier otra profesión. Eso tiene que movilizarnos como gremio, tiene que movilizarnos como seres humanos, tiene que movilizarnos como educadores de médicos y como personas que intervenimos en la salud mental. El peligro de suicidarnos es enorme y ocurre cuando se presenta este desbalance entre el narcisismo de vida, que es lo que nos lleva a querer vivir, el eros de Freud, querer vivir, querer trabajar, querer amar, querer disfrutar, querer cumplir nuestro propósito en la vida, se cambia por sufrimiento, angustia, nublamiento, no disfrute, tristeza, pérdida de los valores fundamentales que nos llevaron a estudiar, pérdida de los valores vitales como la conexión con nosotros mismos, con nuestra profesión, con nuestros seres queridos, con nuestros pacientes, y pensar que la muerte sea la única salida. Decisión completamente respetable. No estoy criticando para nada, al contrario, tengo mucha compasión y mucho respeto por los colegas que han tomado esta decisión. ¿Qué se puede hacer? ¿Cuál es la salida? Hay mucho por hacer y estamos investigando muchísimo. Y aquí no voy a hablar de otra cosa que de resiliencia. En todas las facultades y ahora en los hospitales, y me han invitado a hacer programas de humanización, que tan famosos, que dicen, la medicina está deshumanizada, los médicos se deshumanizaron, las clínicas se deshumanizaron, y hemos intervenido con éxito a distintos niveles, basados en el modelo de la resiliencia, justamente, de la resiliencia y de la compasión. Porque todos sabemos que resiliencia es aquella facultad que tenemos los seres humanos, los seres vivos en general, de superar situaciones traumáticas. Vivimos como médicos enfrentados a situaciones traumáticas constantemente. Entonces, aprender resiliencia es casi como el ABC de la medicina, casi como aprendemos a tomar signos vitales, a hacer una anamnesis, a hacer un plan de tratamiento, con esto entender si el problema es clínico o es quirúrgico, si es genético, aprender fisiopatología. Tenemos que aprender resiliencia, porque hace parte de nuestro quehacer en la vida profesional y también en la vida de nuestros pacientes para enseñárselos a ellos. Esa posibilidad de superar las dificultades que tenemos todos los seres humanos. Muchos las tienen mejores y otras menos, pero la resiliencia es un modo de ser, un modo de afrontar situaciones en la vida que completamente entrenable. No es que haya gente que tiene más resiliencia y otra menos. De hecho, la puede haber, como para todo en la vida. Podemos hacer programas de formación de resiliencia en médicos y en profesionales de la salud. De hecho, lo estamos haciendo a distintos niveles con bastante éxito. Vamos a publicar un par de artículos al respecto. Y tenemos en cuenta 5 elementos centrales para promover resiliencia
todos completamente medibles y verificables, ¿no? Uno de ellos es mindfulness, cuando voy a referir un poco más adelante, con algo de detalle. El otro necesariamente que tiene que ver con mindfulness es la compasión. Mindfulness y compasión, que aumenta la empatía y aumenta la conexión entre nosotros y con otros seres humanos, la conexión emocional profunda, el sentido de propósito en la vida, rescatar los propósitos, los valores vitales profundos y la capacidad de mirarnos para adentro, la introspección. Hay un quinto elemento fundamental que es los canales, que son los canales de sublimación, dentro de los cuales, lo digo rápido porque es lo más sencillo de todo, dentro de los cuales destaco solamente dos fundamentales. Uno es el ejercicio físico, como canal de sublimación fundamental en la vida de todos los seres humanos, especialmente los médicos y trabajadores de la salud, y el arte, el estar conectado con algún tipo de actividad artística. El arte nos permite la elaboración de los traumas. He trabajado en los últimos años, como unos 5 o 7 años, dedicado a sacar personas del trauma, de traumas psicológicos complejos, y el arte es una herramienta absolutamente fundamental. Elementos de arte, elementos de mindfulness, elementos de compasión, de empatía y conexión. Rescatar los valores vitales y ser consciente de los diálogos internos o la introspección o el insight de los psicoanalistas salva vidas. Hay mucha literatura al respecto. Aquí les muestro, para nombrar solamente algunos de ellos, un metaanálisis del 2019 de la doctora Cristina Spinelli y sus colaboradores, en el cual revisaron 19 estudios con 1.815 participantes, en los cuales se habían realizado entrenamientos en mindfulness a profesionales de la salud, médicos principalmente, médicos y enfermeras. Estadísticamente significativo el incremento en la disminución en estrés, ansiedad, depresión, incremento en el estado de ánimo, incremento en la eficacia clínica, eficacia como médicos, y aumento en la empatía, en los niveles de empatía y satisfacción en el trabajo con los pacientes. 19 estudios, un metaanálisis publicó en el Journal of Psychosomatic Research. Una persona que yo sigo y que admiro completamente es el doctor Ronald Epstein, que tiene todo un programa de humanización de la medicina en la Universidad de Rochester. Y él ha publicado innumerables artículos, pero solamente voy a citar este, en el cual él lo publicó en JAMA en el 2015, me parece, y luego después fue tan exitoso que ha publicado otras 2 revisiones posteriores, ¿no? Cuando asocian mindfulness, comunicación y un entrenamiento en empatía, no incluyó elementos de arte. Nosotros tenemos muchos elementos dados con... disminuye el burnout, mejora la empatía y mejora el agotamiento profesional. Y los médicos desarrollan lo que se llaman habilidades blandas: empatía, compasión y habilidades de consejería. Hay otros metaanálisis que comprueban lo mismo una y otra vez, ¿no? Este es uno del año pasado, del 2019, perdón, en enfermeras, es lo mismo. Y entre más estrés, más necesidad. Por ejemplo, en enfermeras de cuidados intensivos, se disminuye significativamente los niveles de burnout al practicar mindfulness en enfermeras de cuidados intensivos. Luego hay hablando de depresión, mindfulness y depresión, un estudio muy interesante del Journal of Consulting Clinical Psychology, en el cual, del 2012, en el cual trataban de medir, de comparar
la eficacia de mindfulness o de psicoterapia cognitiva basada en mindfulness versus antidepresivos en la prevención de recaídas depresivas. Resulta que es igual, dependiendo de la dosis. Ahí la práctica, la consistencia con la práctica es muy importante. Si la gente aprende mindfulness y lo desarrolla internamente, tiene iguales posibilidades de prevenir una recaída depresiva. Todos sabemos que la depresión es enfermedad recurrente. Recurren la misma cantidad de personas si hacen mindfulness que si reciben permanentemente antidepresivos. Ojo con eso, es igualmente eficaz. Hay que ver el proveedor, hay que escoger bien los pacientes. No es que ahora todos los pacientes que tienen depresión dejen sus antidepresivos y se pongan a meditar, porque hay que hacerlo bien hecho, y eso depende en gran parte de dónde se hace la formación y dónde se hace la intervención en mindfulness, ¿no? Pero es algo bastante halagador. En este artículo del Journal of Affective Disorders, tomaron un grupo de jóvenes con riesgo de suicidio, que habían tenido un episodio suicida previo o episodios de cutting y otros elementos. Una N significativo para este tipo de personas, 250 y pico. Y luego medían resiliencia, tolerancia a la frustración e ideación suicida y con un seguimiento a 2 años. La gente que hizo mindfulness es un estudio longitudinal, y resulta que se disminuyeron sensiblemente la rumiación suicida, las ideas de suicidio, y como lo hizo la depresión. Pero específicamente en suicidio, aumentó la resiliencia y aumentó la capacidad de afrontar situaciones en la vida. Entonces, hay que hacer. Hay mucho por hacer. Bueno, de este tema tuve una publicación hace un par de años en una revista aquí en Colombia, la revista Semana. Si quieren pueden mirarla. En resumen, tenemos mucho por hacer. Si desarrollamos como pautas de vida, entre otras cosas, prácticas de mindfulness, prácticas de compasión, prácticas de búsqueda de propósito en la vida, prácticas de introspección, así como canales sublimatorios de ejercicio y alguna vinculación con el arte, podemos prevenir y podemos manejar de modo muy significativo la pandemia de depresión, agotamiento profesional, suicidio que tenemos los profesionales. Desde luego que nos podemos deprimir, desde luego que nos podemos agotar, pero no nos debemos morir por eso. Está en nuestras manos salvar nuestra vida y estamos a un clic de distancia. Donde quiera que estemos, todos conocemos un psiquiatra, y cualquier colega en cualquier latitud del mundo, de América Latina, del mundo, cuando lo llama otro colega, nos sensibilizamos muchísimo porque conocemos del sufrimiento emocional. Consultar a tiempo salva vidas. En Colombia, la Asociación Colombiana de Psiquiatría tiene este hashtag, yo también voy al psiquiatra, y preguntar es prevenir, en el cual estamos en toda una campaña de prevención del suicidio. Tendré mucho gusto en contestar cualquiera de sus preguntas. Aquí están mis redes sociales, he publicado bastante sobre este tema, he subido videos ahora en la pandemia, también en Instagram tenemos unos live y estamos a punto de lanzar un podcast justamente en estos temas, salud mental en profesionales de la salud. Muchas gracias por escucharme. Espero sus preguntas, sus inquietudes, sus comentarios a este video. Gracias por estar en DocRed y encantado de compartir estas ideas con ustedes. Espero sus comentarios y preguntas. Gracias.